Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a este 19º domingo del tiempo ordinario, en este 13 de agosto. Seguimos domingo a domingo escuchando al evangelista Mateo. Hoy, con toda la alegría, leemos un pasaje en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Escuchemos con atención. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir sobre ti, sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de vivir toda esta semana, seguramente con las carreras, con preocupaciones, con vientos contrarios, con muchas cosas, qué bueno es poder descansar en Dios y para ello escuchar la palabra. Hoy domingo, pues, celebrar la Eucaristía con toda la fuerza, y en el primer momento está la liturgia de la palabra. Hoy la hacemos como lectura orante y le pedimos al Espíritu Santo que nos disponga el corazón. Digámosle juntos: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra». Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Vamos al capítulo 14, versículos 22 al 33 en Mateo. La semana pasada habíamos tenido la Transfiguración, que fue un domingo con evangelio propio, porque es una fiesta que tiene fecha propia. 6 de agosto cayó domingo. Si no, hubiéramos escuchado la proclamación de la multiplicación de los panes y de los peces. Esto que se ha proclamado hoy es lo que le sigue a aquel milagro. Precisamente entonces, para nuestro analizar bien este primer momento, volvemos al texto con varias lecturas y después de cada lectura hacemos silencio. Después de una clara proclamación pausada, con todos los detalles, buena pronunciación, buena puntuación para que comprendamos las ideas, y después dejamos que resuene en el corazón mirando qué es lo que ha pasado. Ya he explicado de dónde viene la palabra anterior, pero cómo se introduce hoy el Evangelio. Jesús a quienes apremia que hagan qué cosa, qué hace con las personas que han acabado de recibir la alimentación de los panes y de los peces, qué pasa con los apóstoles al lugar y allí en la barca donde iban, qué estaba haciendo Jesús, qué horario del día era. Después Jesús ve a los apóstoles en una situación y cuál es la reacción de él. Cuando llega hacia ellos, ellos cómo reaccionan. ¿Quién le habla a Jesús y qué le pide y qué le responde Jesús? Y este otro entonces, ¿qué va pasando con él? Y Jesús después le hace como un llamado en el amor. ¿Y cuál es ese llamado? Cuando después pasó todo, un montón de circunstancias que hay allí, ¿cuál ha sido la última reacción de los apóstoles? Miremos los elementos, los detalles. Después de varias lecturas con sus pausas y sus silencios, recomponemos con la memoria el texto y lo bajamos de la mente al corazón para que pasemos a la meditación. Después de la multiplicación de los panes y de los peces,
pues no solo se saciaron el vientre, digámoslo así, y el estómago, sino que ha quedado en el corazón de Jesús el agradecimiento por la providencia que el Padre ha enviado a sus hijos. Y en esta providencia, pues, Él ya había pedido que todos los cestos que sobraran se recogieran, se le dieran a los pobres, que nada se perdiera. Y después de despedir a la gente, comienza hoy el texto, del que si hubo saciado, Jesús los apremia a los discípulos para que se le adelanten en la barca, los manda un poco más allá para que vayan hacia la llanura de Genesaret, y allí se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Pero en este despedir a la gente, lo que hace Jesús es luego unirse con el Padre Celestial en la oración. Dice, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Ustedes saben que el monte es el lugar de la revelación, muchas teofanías, es decir, de la manifestación de Dios en las Sagradas Escrituras, se han dado allí en el monte. Y Jesús sube. Y uno pudiera decir, bueno, ¿cuál sería el contenido de la oración de Jesús? Lucas nos muestra que en los momentos más trascendentales Jesús siempre está unido al Padre en oración. Todos los días de Jesús era en oración con el Padre. Siempre había unión del Hijo con el Padre. Pero aquí está Jesús, que ha cargado el linaje humano, ha tomado la condición humana y va a darle gracias a Dios por este gesto de la providencia, que será tipo y representará nada más ni nada menos a este Jesús que después se convertirá en pan bajado del cielo para alimentar ya no solo el cuerpo, sino el espíritu. Pero ¿cuántas veces el hombre obtiene muchas cosas de Dios y no sabe dar gracias? Y aquí es la primera meditación. Muchas veces se alcanzan bendiciones de Dios y puede pasar en nuestro corazón como, bueno, no Dios, ya no te necesito tu ayuda, ya yo no necesito tu ayuda, ya pasó lo que necesitaba. O, bueno, sí, pero eso se queda como, sí, gracias, pero no hay un corazón que diga, gracias por esta providencia, gracias porque es que fuiste tú. Y Jesús hoy nos pudiera decir, Él siendo hijo, siendo Dios con el Padre, Él da gracias por esta intervención. Y se une en un coloquio de amor, pues, como Dios con el Padre, pero también como hijo del hombre, que viene a tomar el linaje humano y ha pedido por este linaje humano, aquí representado pues en el contexto de una situación concreta de hambre física, pero que representará siempre el alimento que el Padre nos ha dado en su Hijo, en el Espíritu. Entonces, ¿cuántas veces no sabemos decir gracias? Y Jesús sube al monte a orar, a decirle gracias al Padre. Y pasa la noche en oración. Y hay algo que ustedes y yo no pudiéramos llegar, porque es un diálogo directo del Hijo con el Padre, pero ya solo pensándolo en ese ambiente del amor con el amor, de Dios con Dios, ustedes y yo pudiéramos decir, es algo muy grande esta unidad. Y pasa algo. Jesús, como sabe que los apóstoles van por el lago, empieza a la cuarta vela de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, unos vientos muy fuertes. Y entonces Jesús, que había ido por el encuentro con el amor con mayúscula, ya después del encuentro con el Padre, deja el amor por el amor. El primer amor es con mayúscula, el segundo es con minúscula, es decir, ha estado con el Padre, se ha nutrido de su presencia, le ha dado gracias y corre, en el buen sentido, corre a bajar al lago, y en ese correr la narración es camina sobre el agua. La barca lleva lejos, era sacudida por las olas, cuarta vela de la noche, y se acerca a Jesús, baja. Contundentemente sus reacciones viene a ayudar a los suyos que tienen vientos contrarios en la barca. Al principio no lo reconocen, al principio creen que es un fantasma. Y en el segundo momento de la meditación pudiéramos ustedes y yo pensar, ¿cuántas veces Dios quiere acercarse a su vida y a la mía? O a esta generación. Y como no estamos habituados a amarlo, a buscarlo, o a llamarlo,
no comprendemos su paso por nuestra vida, o nos asustamos y resulta que es Dios tratando de decirnos: aquí estoy, no tengan miedo. Eso es lo que le dice a ellos: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Utiliza el atributo divino: yo soy el que soy, y dice: soy yo. Ese es el nombre de Dios, el yo soy el que soy. O sea, no tengan miedo, Dios está con ustedes. Y hoy aparece Jesús bajando contundentemente del monte, bajando a la presencia de nosotros, a decirnos: aquí estoy. ¿Por qué están viendo fantasmas? Es decir, ¿por qué hay situaciones que los pone a dudar? ¿Por qué hay situaciones que quieren derribarlos? ¿Por qué hay vientos contrarios que los quieren como hacer que no crean en Dios, como aquel que nos ha dado todo y nos lo da todo? ¿Cómo ustedes y yo hoy comprendemos esta presencia de Jesús diciéndonos: ánimo, soy yo, no tengan miedo? ¿Cuáles son los miedos que hay en la vida ahora, suya, en la mía, en su familia? Nosotros, supuestamente este mundo de hoy de los superhombres y supermujeres, llenos de ciencia y técnica, que son buenos, pero que a veces llevados a la idolatría de porque es que nosotros todo lo podemos, el hombre ha llegado a tal avance, pero qué contradicción, tantos avances, y este hombre y mujer de hoy sigue teniendo un montón de miedos, porque como solo confía en él, como hemos sacado a Dios del corazón con tantas teorías, tantas tanto egoísmo, tanta dinero por el dinero, tantas circunstancias idolatradas, hemos sacado a Dios del contexto de la vida. Y entonces, creyéndonos muy valientes, el mundo tiene muchos miedos. Y vienen fantasmas, vienen cosas como que tratan de espantar al hombre y entre más pues vienen situaciones, pues el hombre a veces trata por temores de recurrir a Dios, pero después se le olvida y sigue en la increencia, o seguimos en el desagradecimiento, o seguimos creándonos religiones, pseudo religiones, con nuevas eras, con un Dios a la medida, con un montón de creencias falsas, e inclusive no solo agnosticismo, ateísmo, que es ya radical, lucha contra la presencia de Dios, y un montón de dudas que surgen porque el hombre quiere echarle la culpa a Dios de lo que él mismo ha producido. Entonces ustedes y yo hoy podamos sacar todos esos fantasmas, todos estos temores, todas estas incertidumbres que han llegado al mundo de hoy, porque no escuchamos a Dios, porque a veces vemos esos fantasmas de como hemos buscado solo el yo, solo hemos buscado a nosotros, o buscamos a Dios solo por intereses de momentos y no lo dejamos entrar verdaderamente. No lo podemos escuchar cuando nos dices que soy yo, déjame entrar. Entonces, siguiendo el tema, Pedro, siempre muy llevado de sí mismo, le dice: bueno, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y empezó Pedro a caminar. Y listo, llevaba por ahí, dígale usted, no sé, pongamos 50 metros, porque no había dejado de mirar a Jesús. Pero cuando se miró a él, se empezó a hundir. Este Pedro, que le gustaba como: bueno, yo amo más al maestro, yo soy el primero que digo, yo digo tal cosa. Y dijo cosas muy bonitas cuando le dijo: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que Jesús le dijo: eso te lo ha enseñado el Padre, Pero aquí este Pedro iba firme hasta que miró a Jesús. Cuando se empezó a mirar a él, empezó a hundirse, empezó a caer. Y es paradójico, un pescador. Y estos muchos que estaban ahí en la barca, pescadores, tenían miedo pues de ese oleaje y tal cosa, y ya Pedro, pues ni siquiera, como todo aterrorizado, ni siquiera pensar en nadar, sino que se aterrorizó porque se miró hundiéndose. Solo cuando volvió a mirar a Jesús y le clamó a él, Jesús volvió a correr al encuentro de Pedro, le tendió la mano y lo sacó. Y lo sacó con la expresión: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Lo agarró de la mano, le tomó la muñeca y la mano entera y lo sacó. El pescador, seguramente hábil nadador, hundiéndose ahí en el lago, Jesús lo saca y lo levanta y le enseña verdaderamente cómo, por haber confiado solo en sus fuerzas, se estaba hundiendo. Y eso nos puede pasar en la vida. Yo todo lo puedo, yo soy el mejor, yo esto y esto y esto. Y hay muchas técnicas hoy de, pues, es
Es bueno tener una buena autoestima en un buen punto. El problema del mundo de hoy es que se la lleva al otro lado y hace una superestima y casi como el hombre todo lo puede, entonces ¿cuál Dios? Si Dios existiera esto y lo otro, y resulta que mientras el hombre va poniendo más su ego y su confianza en sí mismo, más se hunde, más se hunde. Y esta es una enseñanza de cómo mientras miramos a Jesús, vamos firmes caminando. Damos lo de nosotros, la confianza en Dios, y ponemos una seguridad que nos la da Dios, porque hay que ser seguros en Dios. Y Pedro comprendió esto después de este pasaje, y los demás, rostro en tierra, pues, o en la barca más bien, en la barca, todos diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. Él se había presentado como el yo soy, es decir, yo soy el que soy, yo soy Dios. Ellos ahora le dicen Kyrios, realmente, es decir, Señor. Señor, sálvame, le había dicho Pedro, Señor, Kyrios, sálvame. Y ahora ellos reconocen esto, realmente eres el Hijo de Dios. Que ustedes y yo hoy miremos si nos estamos hundiendo. ¿Qué nos está haciendo hundir? Y miremos a Jesús. Ir a la Eucaristía este domingo y mirarlo ahí en el altar, en los dones del pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre, y recibirlo, es caminar sobre el agua. El agua en este contexto sería caminar sobre aquello que nos mata y aquello que nos ha dado la muerte. Pero también en el sentido más bautismal que podemos darle. En el agua nos introducimos y morimos al pecado, somos lavados y para ser regenerados a tener vida de resurrección con Jesús. Esto tiene un sentido grandísimo en Mateo también, toda esta palabra de hoy en otra parte de la meditación, de la barca que es la iglesia. Estamos en la barca de Pedro, que es la que Jesús se montó. Jesús no se montó otra barca, se montó en la barca de Pedro. Y ha sido sacudida por muchas cosas, inclusive por nuestros pecados. Y ahí va. Y pasará el tiempo, y cielos y tierra pasarán, y no pasará la palabra de Jesús, y no podrá hundirla al infierno. Lo mismo pasará en nuestra vida como una barquita, muchas veces sometida a muchas cosas. Pero si miramos hoy a Jesús y le decimos, Señor, sálvame, pues sí, reconocemos que nos falta fe como a Pedro. Reconocemos que nos hemos mirado solo a nosotros mismos. Reconocemos que tenemos seguridad y salimos adelante mirando a Jesús y caminando de frente hacia Él. Que esa sea pues la enseñanza de este domingo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra, por todo este camino de agradecimiento contigo al delante del Padre, y después de reconocer el peligro en que estaban tus apóstoles, bajar, caminar sobre el agua y sacar a Pedro del agua. Que hoy reconozcamos que tú vienes a sanarnos y a salvarnos de los vientos contrarios. Que hoy, como Pedro, sintamos tu brazo que nos saca. Que hoy reconozcamos que nos hemos mirado a nosotros mismos, y cuando lo hemos hecho en soberbia, en prepotencia, en orgullo, en altivez, más nos hemos hundido. Que podamos tener la humildad de decir, Señor, sálvame. Señor, tengo muchos temores, tengo muchas dudas, tengo muchas situaciones porque he dejado de mirarte a ti. Hoy queremos caminar contigo, hoy queremos sentir tu mano que nos levanta. Hoy queremos verdaderamente decirte, Señor, tú eres el único que nos ha salvado y nos sigue salvando. Amén. En el cuarto momento de esta palabra debe haber una acción con un propósito claro. ¿A quién nos mueve este texto de hoy? En su vida. A usted como partícipe de la iglesia también. A usted sintiendo la mano de Jesús que lo levanta. A usted diciéndole a Jesús que saque esos temores y esos fantasmas y esas dudas. A usted diciéndole a Dios que hoy se compromete verdaderamente a ser partícipe de esta gracia que Él le ha dado y de reconocerlo como el Hijo de Dios, como lo hacen ellos al final. A usted y a mí también, escuchando la voz de Dios hoy diciéndonos, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Tantas cosas, tanta profundización y en contemplación. La contemplación que quede es, Jesús nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y lo repitiendo como una ejaculatoria, como una oración del corazón. Gracias por el eco que colocan al final del chat, porque nos nutre a todos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día y feliz semana para todos.